Bueno, yo siempre digo que hay como tres cualidades un poco que todo entrenador debería tener, no solo de LoL, sino de cualquier disciplina de videojuegos, de eSports y demás. Una es conocimiento del campo en el que estás entrenando, ya sea League of Legends, ya sea StarCraft, ya sea Call of Duty, lo que sea. Tienes que tener un poco de conocimiento mínimo de ese juego. Dos es un poco de disciplina, ¿no? Que los jugadores hagan un poco las pautas que tú les digas, las cosas, las normativas, las normas esenciales que todo grupo debería tener. Y tres, y posiblemente más importante, es el respeto. Necesitas el suficiente respeto para que tus jugadores sepan quién eres, lo que haces, por qué lo haces y por qué tú estás haciendo esa función y no otra persona, ¿no? Es un dato muy importante que mucha gente olvida. Yo creo que ser un entrenador de eSports lo más complicado es el tener que lidiar con gente muy joven, ¿no? Tener que lidiar con chavales de 15, 16 años, 17 años o hasta gente de 18 o hasta 20 años que nunca han vivido fuera de su casa, ¿no? Que nunca han vivido fuera de la zona paternal, por decirlo, que nunca han salido de casa y eso se nota mucho, ¿no? A la hora de tener que llevar a estos chavales en una gaming house es bastante complicado. También a nivel nacional falta mucha disciplina, por decirlo, mucha cultura, mucha responsabilidad, porque eso es algo que a los jugadores de España más se les puede achacar. Creo que para quererse dedicar como entrenador tienes que dedicarle bastantes horas, ¿no? Tienes que tener un buen conocimiento del juego, tienes que saber o conseguir que los jugadores lleguen a la respuesta sin tú llegar a ella, simplemente haciendo las preguntas, ¿no? Tú no has de ser la persona que les diga la solución de todos los problemas, tú debes ser la persona que les guía esa solución, ¿no? Y es una cosa que también muchos entrenadores les falta, ¿no? Se piensan que simplemente diciendo la solución, diciendo lo que tienen que hacer, imponiéndoles cosas, van a ser buenos entrenadores. Y muchas veces no solo has de llegar a ese final, sino también has de ser un poco líder con ellos, ¿no? Tan de saber respetar, tan de saber ver cómo esa capacidad o esa clave de líder. La verdad es que el mayor consejo que le puedo dar y que siempre se lo digo a todo el mundo es que aunque por ser español lo hagamos muy a menudo esto, tenemos que mirar por nuestros errores, ¿no? Cuando tú ves a un español jugando una partida de League of Legends y alguien muere, ya se ve flameo, se ve crítica, se ve todo, ¿no? O hasta cuando tú propio te matan en el LoL, tendemos a criticar al prójimo, ¿no? Tendemos a criticar al de al lado y muchas veces no te das cuenta que es tu culpa, ¿no? También el mayor consejo que les puedo dar es que miren la LCS y que intenten al máximo de sus posibilidades entenderlo y por qué hacen cada movimiento. Pues bueno, yo era jugador de Millennium, cuando dejé de ser profesional ahí Fnatic me quiso, Soaz, Cyanide y XP que me querían de entrenador, Yellowstone y Reckless no lo tenían muy claro, decían no sé por qué nos puede ayudar. Hice un entrenamiento con ellos, que hicieron un mejor de 3, la primera partida perdieron, a la segunda partida yo les di un consejo, a lo que Reckless fue muy negativo en cuanto a no, ese consejo no va a salir bien, tal, no sé qué, entonces Yellowstone dijo, oye mira, está aquí, ha venido aquí de viaje a intentar entrenarnos, vamos a darle un voto de confianza y hacerle un poco de caso. Hicieron lo que les dije, por suerte esta partida duró 10 minutos en victoria aplastante de Fnatic. La siguiente volvieron a hacer lo que les dije, duró esta vez 14 minutos, otra victoria aplastante de Fnatic. Y cuando acabamos ese de entrenamientos, Reckless salió fuera conmigo a pedirme disculpas y a decirme, pues te tenías que hacer caso. La verdad es que tenía razón, creo que desde fuera nos puedes ayudar mucho y me gustaría que fuese un entrenador. Y así empecé a entrenar yo a Fnatic. Yo creo que el error más común que se le puede achacar a cada equipo que he visto yo, que entrena nadie más, es tema de comunicación. La comunicación es un elemento indispensable en League of Legends. Mucha gente dice que si juntas a los 5 mejores jugadores individuales del mundo en un equipo no funcionarían, como hizo en su tiempo Alliance o como ha hecho otros muchos equipos, porque muchas veces el teamplay es muy necesario. Para el teamplay se llega con la comunicación. La comunicación es muy importante, tener un shot caller, tener un líder que te lleve la partida in-game es muy importante. Y el tema de la comunicación es posiblemente el mayor error que le puedo achacar a todos los equipos que he entrenado y todos los equipos que he visto. Si no fuera un entrenador de League of Legends, posiblemente ya me hubiese metido en empresas tipo Riot, o empresas de informática o empresas de todo este sector de videojuegos, porque es un mundo que me apasiona, es un mundo en el que quiero vivir y en el que creo que el resto de mi vida va a ir muy ligado con él.